En el marco de los 45 años de la conmemoración del golpe de Estado en nuestro país apareció este libro. Un libro que no solamente da cuenta de los horrores de la dictadura en nuestro país, lo que pasó antes, durante y las consecuencias posteriores a lo que fue la intervención militar en nuestro país, sino que también da cuenta de la manera, la forma en que el autor vivió puertas adentro lo que significó el golpe militar en nuestro país. Un libro que él pensó en algún minuto que podía traerle más de algún inconveniente. Bueno, nada nuevo para un escritor que cada vez que saca algo se mueve en el piso. Señoras y señores, en nuestro programa del día de hoy iniciamos la conversación con el escritor Jorge Baradit en Cadena Nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira! ¡Qué buena la música con la que te recibe! Total, pues. Tiene que ver con tu historia también. Absolutamente. El rock pesado, el rock de guitarras, no, lo el que punk. lo que más me da risa es que parece que la última vez que vine con la misma polera. ¿Con la misma camisa o la misma Con la polera? misma camisa. La misma camisa. La misma camisa, Bueno, sí. es una camisa que usas a menudo, Sí, Jorge, tengo la impresión. Una porque cosa combativa. se burlan mucho de mí porque me gusta el verde oliva, ¿cachai? Así que como Debe ser cómodo, acá hay una, Claro, y ando con camuflado, con cosas verde oliva, pero en realidad acá dice Live Music, es como más una movida más panqueta. Exactamente, De tal siempre. cual, tal cual. Que no se hagan confusiones respecto de esto, el verde oliva es solo una casualidad. Sí, claro. Oye, Jorge, conversemos acerca de este libro que está sindicado acá como parte de la historia secreta de Chile, Sí, claro. que es esta Claro. trilogía ya que te ha traído tanto éxito, ¿no? ¿Por qué escribir este libro, Jorge? Porque entiendo que hay una literatura importante Sí, pues. de periodistas que han investigado concienzudamente esta época, y también gente que desde la historia se ha acercado a lo que fue esta tragedia para nuestro país, ¿no? ¿Por qué escribir un libro más? Mira, yo creo que lo he graficado más o menos de esta manera. Cuando tú tienes un evento histórico muy cercano, cuando estás muy encima, hay un fenómeno que ocurre, que es como tener un solo lente para la cámara. Entonces podéis tomar súper bien la mano, estáis muy encima, la cara, la pata, ¿cachai? Y siempre digo, hay libros maravillosos, como tú dices. La Conjura de la Mónica González es insuperable como un libro para entender la conspiración para el golpe. Libros como Operación Siglo XX de la Carmen Verdugo, de la Patricia Verdugo y de Carmen Hertz, o Los Fusileros de Cristóbal Peña. Juan Cristóbal Peña son el descueve para entender el golpe, perdón, el atentado a Pinochet. Están los libros de French Davis para la economía y así, la misma Patricia Verdugo, o libros de la Patricia Politzer. Ajá. Pero yo sentía que no había un libro que contara en un arco narrativo único el proceso completo. Y era un reto enorme, porque estamos hablando de una situación tremendamente compleja que abarca 3 periodos, como decimos, ¿no? El antes, el durante y el después. Claro. La UP, la Con un dictadura, epílogo al final y un prólogo la al transición. comienzo. Claro, entonces sentía yo que era necesario o que era súper bueno para democratizar la comprensión del fenómeno, un relato único que explorara las grandes ideas, los grandes procesos detrás de cada momento, qué es lo que ocurre, por qué Chile llega a elegir a Salvador Allende, Sí, claro. por qué se produce la debacle de la UP, por qué viene el golpe, por qué la primera etapa, la segunda, la tercera, la economía, ¿no? Sentía que era un buen momento para explorar el big picture. Claro, con de esa todo perspectiva, esto. ¿no? Darle la perspectiva a todo el proceso. Exacto, y verla más o menos. Y también Sí. por otra razón. A ver. Hoy, a partir de Trump, a partir de José Antonio Cast o de otros personajes en Europa, ¿no? Sí. En Francia, Marine Le Pen, Suecia. en Suecia, hay un reverdecer de olores fascistoides. Hay un olor y una seducción de parte de los autoritarismos, de los fascismos, de esas doctrinas o de esas ideas que te dicen que hay mejores, que hay peores, que hay gente que merece, que hay gente que no, esta especie de destrucción del tejido social que dice que todos somos merecedores de todo. Y ese riesgo también nace de no recordar lo que significa perder la democracia, lo que significa perder el respeto mutuo dentro de una sociedad y a dónde nos puede llevar esa idea de que existen mejores y peores. Porque esa idea Sí, claro. rápidamente lleva a que hay gente que merece y no merece vivir, ¿no? Y de ahí a la muerte, a la quema de libros, hay un puro paso. Entonces también como una advertencia. Jorge, y esta historia tan vasta, ¿no? Con este arco que da cuenta de los
antecedentes de lo que ocurrió y del post-trauma, de alguna manera, ¿no? Sí, claro. ¿Ya estaba en tu cabeza por tus ámbitos de competencia, por tus zonas de interés, por tu historia personal, o tuviste que hacer el proceso de volver a revisar lo que ya se había escrito respecto de esto? Porque claro, puede ser, y yo me imagino que a los escritores les ocurre, que en algún momento es una historia que ya habita en ellos y que basta solo ponerle lápiz y la cosa fluye. ¿Cómo fue en este caso? Casi siempre es así en mi caso. Lo que tengo que hacer, las historias de Historia Secreta de Chile, por ejemplo, claro, la mayoría estaban investigadas desde que yo era niño, claro, muchas de ellas, ¿no? El caso de la dictadura, ni hablar. Yo tenía 4 años para el golpe. Yo nací prácticamente con la llegada de Allende al poder y viví la dictadura en mi juventud. Cumplí justo 18 años para poder votar en el no. ¿Pudiste votar? Pude votar, alcancé a votar. Me viví la transición, ¿te fijas? Entonces, aparte de este arco vital que lo viví personalmente, es de sumo interés para mí como chileno entender una de las fracturas, uno de los momentos, quizá de los 5 momentos más importantes en la historia de Chile, ¿no? Y sin duda uno de los 2 o 3 momentos más importantes del siglo XX y que ocurrió ayer y que yo lo viví. Entonces, cuando me decidí a escribir el libro, cuando encontré las razones para hacerlo, lo que tuve que hacer fue revisitar mi historia personal, mi historia familiar, volver sobre libros que habían sido muy importantes para mí y buscar respaldo bibliográfico, en fuentes, documentos también, para asentar y para respaldar muy bien lo que estaba diciendo. Hablemos de ese viaje personal también, Jorge, porque entiendo que este libro, más allá de entregar datos históricos, anecdotarios, el dolor de otros, tiene que ver con tu dolor también y con el de tu familia. Sí, claro. Estamos viendo una foto en este minuto, de hecho, de tus padres contigo, una foto que se publicó, que apareció en algunos medios a raíz de la publicación de este libro. Y que en tu casa en particular esto fue un cisma muy tremendo, ¿no? Y hay descripciones acá que son brutales, particularmente en el momento en que los Hawker Hunter comienzan a disparar contra el Palacio de la Moneda. Tu padre, por su trabajo, tenía que asistir, tenía que ir a informar qué iba a hacer al sindicato de la empresa en donde trabajaba. Sí. Y ustedes se aferraron como lapas, tú y tu hermana y tu madre, a los pies de él para que no saliera de la casa. Sí, yo chico, debo haber tenido 1 año o 2 años más que ahí. Y instintivamente me agarré de las piernas de mi papá, mi hermana también, y nos pusimos a llorar. Y mi papá gritaba que él no era un ratón, que él tenía que ir al sindicato, claro, él tenía que responder. Y mi mamá también se puso a llorar, nos abrazamos. Y yo creo que ahí, fíjate, que funcionó ahí, desde ese momento, revisitándolo, entendí qué significaron los Hawker Hunter. Los Hawker Hunter y la violencia desmesurada con la que se atacó el 11 de septiembre en la mañana eran una indicación. Sabes que tú, civil, no tenís mucho que hacer, ¿no? Era qué vaya a hacer frente a jet de combate. Claro. Y en ese momento mi papá, muy sensatamente, optó por su familia. Y yo creo que muchos chilenos optaron por sus familias frente a la brutalidad y a lo, como te digo, desmesurado de un ejército profesional secuestrando un país completo y invadiendo su propio país en el fondo. Mucha gente tuvo la valentía de tomar un fierro y enfrentarse a esta gente, pero muchos otros también de manera sensata, como lo pidió el propio Salvador Allende. La gente no debe hacerse matar, porque esto, lo que venía, era de una violencia impensada. Mi papá, nadie le ha cuestionado jamás esto. Creo que tomó la decisión correcta. Sin embargo, él después sufrió una forma de exilio, una forma de violencia que no está muy estudiada, que es la violencia producto de los quiebres económicos que desarrolló y producto de la gran crisis del año 82. Mi papá tuvo que irse a trabajar afuera porque acá no había pega. Claro. Y se quedó afuera y mi familia se quebró, ¿no? Quiero que conversemos acerca de eso porque de alguna manera uno de los supuestos que el libro pretende desmitificar es lo que suele ser un argumento bastante recurrente por parte de las personas que siguen justificando esto, que la economía de alguna manera tomó un ritmo que era impensable bajo el gobierno de Salvador Allende. Pinochet lo hizo bien en y que Pinochet lo habría hecho bien en lo económico. Y tú sostienes justamente que Pinochet
quebró a Chile 2 veces, Sí, claro. institucional y luego económicamente. Hubo mucha polémica en Twitter, salieron personas a retrucar todo Sí, esto, claro. a instalarte tal o cual chapa, pero quiero que conversemos de eso. ¿Cómo es ese proceso y dónde se afianza ese mito? ¿Por qué tiene, o hasta el día de hoy, tenía cierto sustento histórico y era tragado por todos los que lo escuchábamos como rueda de carreta, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, la figura de Pinochet y la imagen de la dictadura ha ido sufriendo un deterioro importante en los últimos años, en la última década. En algún momento se pensaba, se decía, bueno, esto fue inevitable producto de la desestabilización social y el deterioro económico y social que se vivía. El problema era la violencia que se vivió después. Después se decía, no, la violencia fue necesaria porque había un riesgo real de una dictadura comunista. También se dijo, pero además nos salvó. Bueno, cuento corto, ahora sabemos que nunca hubo un riesgo de una dictadura comunista, ni habían armas, que en realidad Pinochet mandó y organizó un proceso de genocidio selectivo, ¿no?, a todo un sector de nuestra sociedad que estuvo involucrado en corrupción, en malversación de fondos. Sus propios colaboradores, como Manuel Contreras, lo involucran en tráfico de armas y en tráfico de drogas, sí, en narcotráfico, ¿te fijas? Entonces, cada vez le quedan menos posibilidades a los pinochetistas de afirmarse algún palo para flotar en este océano de sangre, ¿no?, en el que nos dejó el viejo. Y uno de ellos, quizá el último, era atroz, porque era, pero por lo menos sí, claro, mejoró la economía. Claro. ¿No? Y la verdad es que es súper fácil ver los hitos económicos durante la dictadura para darse cuenta que en realidad este gallo quebró el país económicamente 2 veces. Que los famosos Chicago Boys lo hicieron tan mal a fines de la década del 70 que el propio Pinochet los expulsó de la moneda, ¿no? Después fueron volviendo a uno u otro, que Milton Friedman entra a bregar en esto para tratar de reorientar estas medidas pencas que se habían instalado en el país, un país que se había vuelto un laboratorio para el mundo de neoliberalismo. Es decir, Chile fue cercado, claro, cercado, cerrado, cancelada la democracia para instalar un modelo a la fuerza, ¿no?, como la primera instancia en el mundo. Estamos viendo imágenes justamente de los Chicago Boys. Claro, ahí. Después del año 82, Chile sufre un pésimo manejo de una crisis, de una recesión internacional, y el país se ve sumido en la crisis más grande de su historia después de la del 29, que fue una hecatombe mundial, ¿no? Claro. La de crisis del 29. La mayor crisis, o sea, yo lo que digo es que ningún gobierno democrático habría soportado estas crisis y estos índices. Estamos hablando que el año 83 en Chile había un 45% de gente bajo el nivel de pobreza. Estamos hablando que el año 83 el 25% de este país no tenía pega. El 25%. 15% de personas bajo el nivel de la indigencia. Si esta cuestión era una locura. Estamos hablando de un país donde en las poblaciones se hacían ollas comunes, ¿no? La gente tenía que ir, o sea, lo que comentaba antes, hay unos 300.000 chilenos que tuvieron que exiliarse del país para trabajar en otros países. Mi papá tuvo que ir a trabajar de ilegal a Italia y se fue quedando allá. Finalmente mi familia se quebró. Entonces, cuando alguien dice la dictadura lo hizo bien en economía, primero es mentira. La única razón, si en este país, cuando hay inestabilidad social, utilicemos los mismos términos de la gente pro Pinochet, si la UP había producido un descalabro económico tal y social tal que había que intervenir, bueno, el año 83 no hubo golpe de Estado porque los golpistas estaban en el poder, ¿no? Este experimento que se instala en Chile es un experimento, a ver, pongámoslo de esta manera, es tan brutal, es tan inaceptable que ningún gobierno democrático habría soportado este tipo de errores, este tipo de malos manejos, esta ineptitud y estas reformas. Porque, por ejemplo, yo le digo a la... ¿Cuál es mi cámara? Ahí. Si yo le digo a usted, señor televidente, el año 1975, como candidato presidencial, lo siguiente: prometo
que voy a instalar un sistema de salud donde tú, hombre joven, que no necesitas atención, la vas a tener toda, y usted, señora de 60 años, que necesita atención, no la va a tener porque está muy vieja, ¿qué habría pasado? Dijo, te mandan al carajo. Sí, claro. Aplica lo mismo para las pensiones. Usted que tuvo una vida llena de trabajo, pero no cotizó mucho, va a tener una mierda de pensión. Y usted, caballero, que no necesita, va a tener una buena pensión. Educación. Usted, señor, que vive en Maipú, como su comuna es pobre, yo les prometo, que sus escuelas van a tener menos plata todavía. Y a las comunas de clase alta les prometo que sus escuelas van... Claro. Es una estupidez. O sea, no tiene sentido. Atenta contra el sentido común, contra la sensatez, contra un mínimo de sentido político. Estamos hablando de un país entonces que estaba en estado de hipnosis, ¿no? O sea, un país que estaba en coma, estaba en shock, estaba en el suelo amarrado y que le estaban haciendo lo que querían. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene de raro? ¿Por qué se acepta esto? Porque si tú le preguntas a cualquier tecnócrata, economista, te va a decir, obvio, al joven le damos más prestaciones porque es menos riesgo. Y al anciano le damos menos prestaciones porque está más viejo y es motivo de riesgo. ¿No les parece lógico? Y uno dice, mira, weón, un país no es una empresa ni una compañía, y el Estado no es una compañía de seguro. En este país no sobra nadie. Y aquí lo que hacemos es ayudarnos entre todos, para que la gente que le falta más tenga más ayuda y los que necesitan menos ayuda tengan menos. No al revés, weón. Entonces, Chile fue un animal amarrado en el suelo al que le inyectaron, le hicieron mutaciones, le cambiaron, le hicieron injertos y todo, amarrado, vendado y sin posibilidad Digamos de que esta misma tesis que tú planteas con respecto al supuesto, a la supuesta bonanza económica fue refrendada justo cuando se estaba dando esta discusión por un cientista político americano que apareció planteando, Michael Ann Balberg, que apareció planteando justamente muy similar a lo que tú claro. Sostienes, ¿no? Fue muy bonito. Porque el verdadero milagro económico dice ocurrió después de que salió Pinochet. Por supuesto, si es cosa de ver las cifras, si eso es lo que uno dice. Por favor, señor pinochetista, yo sé que ya no le quedan muchas razones por las cuales apoyar la dictadura y están teniendo que caer en la peor de todas, que es el fanatismo ciego. La negación y el fanatismo y la fe ciega. Pero es cuestión de ver las cifras. Hay una cifra increíble que yo me la encontré, me la topé, que fue una encuesta que se hizo después del sí y el no. Se hizo en el año 89. En esta encuesta se le preguntó a la gente que había votado que no, ¿por qué habían votado que no? Y la gente respondía a 3 o 4 ítems. El 75%, la mayoría absoluta, votó que no. O sea, la mayoría, no me refiero absoluta, sino el ítem más importante para la gente que votó que no fue economía. No fueron los derechos humanos, las muertes, la pérdida de derechos civiles. Eso fue un muy respetable y gran 50 y algo %. La mayor parte de la gente castigó al gobierno militar justamente por su mal manejo económico y votó en contra de Pinochet. Entonces, no es un secreto. Lo que sí es bonito es que después de 3 días de que me agarran a chuchás por supuestas mentiras, vengan de afuera a confirmar la cuestión. Y ya que estamos hablando de encuestas, Jorge, ¿cómo se entiende, luego de haber experimentado el trauma que experimentamos como país, que hace no mucho tiempo se hizo una encuesta en colegios públicos, entiendo, sobre educación cívica y ciudadanía, y le preguntaban a los jóvenes cómo cotejaban la posibilidad de que se instalara una dictadura en el país. Y un 57% de esos jóvenes contestaron que no les parecía grave, que les parecía hasta deseable. Claro, fue en octavo básico y la pregunta era si una dictadura te aseguraba seguridad y bienestar económico. Claro, tú estarías dispuesto a apoyarla. 57% esa es una de las razones por las cuales no hay que olvidar, una de las razones por las cuales no hay que meter la historia debajo de la alfombra, sino que al contrario, hay que contarla y transmitirla. Una de las razones por las cuales la historia se transmitía en las tribus, en las comunidades pequeñas, era para enseñarle a los más jóvenes lo que había que hacer, lo que no había que hacer, los riesgos de la vida, por qué no había que ir a meterse al bosque, por qué había que tener cuidado con los osos, que aunque se vieran tiernos eran asesinos. Era una forma de transmitir cultura, de transmitir riesgos y oportunidades también. Una de las razones de este libro tiene que ver con eso.
más que un libro técnico, este es un libro de memoria emocional también, ¿no? Sí, claro. Donde tú te puedes encontrar con lo que significa respirar la atmósfera densa, hedionda de una dictadura. Lo que significa perder la democracia, los derechos civiles, qué le significa a un país que no es solamente, bueno, quítenme los derechos, total, voy a estar mejor económicamente. No, compadre, un autoritarismo, un gobierno autoritario o un sistema que instala que hay mejores y peores, eventualmente te va a tocar. Eventualmente, por algún ángulo, te va a dañar y no vas a poder reclamar. ¿Por qué? Porque no hay sistema policial independiente, porque no hay sistema de tribunales independiente, porque no hay nadie que te defienda. No va a haber nadie que te defienda. Vas a estar solo y vas a empezar a darte cuenta que no era tan divertido. Jorge, desde hace un tiempo a esta parte, fundamentalmente a través de esta suerte de metáfora a veces tremendamente confusa de la conversación del talk of the town, como dicen los gringos, llamada Twitter, has tenido una gran cantidad de inconvenientes y ha habido ahí una suerte de ejército como comandado por algunos que han estado como empecinados en desacreditarte, en insultarte, en hacerte daño, ¿no? Sacando tweets de tu historia para vincularte con un director de cine por ahí que tuvo algunos inconvenientes, Nico López. ¿Tú calculaste o calculas el riesgo que puede tener para ti sacar libros como este, que entiendo, me contabas fuera de aire, que las personas que a cargo de este sello que editó el libro, en algún minuto te van a decir, te plantearon, ¿no? Te vas a nichar con esto, esto te va a traer inconvenientes. Te puede hacer daño. ¿Cómo vives todo ese ruido? Ha pasado un poco de tiempo ya desde el ojo del huracán, ¿no? Pero yo me imagino que los coletazos de esto siguen dando vueltas por ahí. Mira, es súper fregado porque, a diferencia de ex candidatos a la República, de personajes públicos con partidos políticos, yo no tengo una organización detrás mío, ni tengo plata detrás mío, ni tengo a nadie. Yo soy yo solo enfrentando estas cosas. Entonces es bien rudo cuando vienen estos ataques en masa de este lumpen digital que se produce, que no le interesan razones, no le interesa un mínimo de sensatez, sino que es bien doloroso y es bien descorazonador descubrir que hay gente que quiere destruirte, que quiere hacerte daño, que busca. O sea, a mí me han llegado amenazas de muerte, amenazas de golpiza, amenazas de cualquier tipo. Me han vinculado con alcohol, droga, prostitución, satanismo, magia negra, zoofilia, necrofilia, con un montón de zoofilia, necrofilia, está diciendo como muchas cosas o concretamente. No, literalmente. O sea, yo publiqué un tipo en una conversación donde nos estábamos riendo de un compañero que le encantaban las mujeres góticas y empezamos a bromear con que vistiendo cualquier cosa gótica él pololearía con ella. Y yo puse el ejemplo de una oveja. Y dije, una oveja vestida gótica se vería bien sexy. Toman eso, lo ponen en Twitter y la gente que quiere odiar lleva eso hasta las últimas consecuencias. Y te dice, Baradit zoofílico. Y se transmite, y otros tipos lo repiten, y una parte de la prensa comete el error de, en vez de investigar si esto es cierto, sirven de cámara de eco y simplemente ponen en sus páginas este tipo de comentarios, este tipo de situaciones, empoderando de una manera muy enferma a este lumpen digital, a esta jauría que no tiene ninguna ética, ningún interés en nada más que en destruir personas. ¿Y por qué crees que ocurre contigo en particular? Porque hay muchas personas en esa aldea digital, en ese lumpen digital o en ese espacio digital que estampa sus posturas políticas bastante frontalmente. Sí. Muchas de ellas mucho más borders o en términos mucho más agresivos que los tuyos, de uno y de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que produces tú? Yo me imagino que te has hecho esa pregunta mil veces. Sí, yo creo, imagínate que los libros se venden mucho. Yo creo que descubren que hay personas a las que les interesa lo que yo hago. Y yo creo que me ven como un riesgo. Yo creo que me ven como un peligro para sus agendas, ¿no?
me ven como alguien que tiene acceso a los medios también, que lo invitan, que viene a programas. Entonces, me vuelvo un peligro, yo creo, que me ven así, ¿no? Porque no me explico de otra manera este nivel. Yo soy una persona común y corriente, soy un escritor muy fome. Entonces recuerdo cuando tú y el Verne se burlaron de mí porque les conté que no tomaba, que me dijeron, weón, me rompiste el corazón. No puedes vivir así la fama y el éxito. Claro, y soy un weón fome que va a su casa, va a comprar el pan, compra la mermelada, prepara la té, ve una serie con la familia, y ese soy yo. Entonces, yo la única explicación que tengo es que hay momentos en que el fanatismo, la fe ciega, la rabia y la frustración interior se vuelven tan... te dominan tanto a una persona que son capaces hasta de matar. O sea, no sé, yo pienso cuántas personas se mataron después del 11 de septiembre que ni siquiera eran un riesgo estratégico, militar, ni siquiera político, sino que se les mataron porque cantaban ciertas canciones, porque escribían ciertos libros, ¿te fijáis? ¿Has tenido amenazas de muerte, Jorge? Más allá de las bravatas poco creíbles o poco digamos, atendibles, ¿no? Claro, sí, en mi correo, en WhatsApp, cuando han distribuido mi teléfono, me llegan a WhatsApp amenazas a la integridad de mi propia familia. Y yo, de nuevo, cuando converso abiertamente con amigos, yo les digo, soy un huevón común y corriente. No pertenezco a una organización, no pertenezco a un partido político, soy un gallo que escribe libros. Pero los fanáticos demonizan para poder destruir. Entonces, para ellos soy un tipo que tuvo entrenamiento militar en Cuba, que es pagado por el marxismo internacional y que practica la magia negra para destruir a la Iglesia Católica, e inventan un demonio horrible para poder odiarlo y desearle la muerte, ¿no? Jorge, se nos va el tiempo. ¿Quiénes tienen que leer este libro para ir cerrando? ¿Quiénes te gustarían que fueran tus lectores? Gente de derecha. ¿Sabes por qué? Porque yo parto diciendo que es importante entender que hubo gente que celebró con champaña, gente que yo entiendo que se sintió aliviada, gente que quería que esto ocurriera, pero que también entiendan esas personas que hubo un 80, 70, 60, lo que quieran, por ciento del país que vivió una noche oscura, dramática, y a mí me interesa que ellos entiendan que lo que aparece acá no es porque me pagó el marxismo internacional, señor o señora, es realmente lo que mi familia y millones de chilenos vivieron, y me encantaría que se dieran una vueltecita por ese relato para empatizar. Yo soy un firme creyente que en la medida en que se empatice, que se establezca un puente emocional con lo que ocurre, va a poder haber reconciliaciones, que la gente entienda que la dictadura es una noche negra, pegajosa y hedionda que nos hace daño a todos. El escritor Jorge Baradit, señoras y señores, esta noche a través de las pantallas de Vía X.